Buenas tardes para todos, buenas noches o buenos días. Tenemos gente acá de todo el mundo y les agradecemos muchísimo por sumarse a este Zoom tan importante. Mi nombre es Ariel Genic, director institucional del Club Náutico ACOAG, y es para nosotros hoy, la verdad, un honor tener a Carlos Tapiero, un amigo personal, amigo de la casa, para compartir con nosotros no solo reflexiones, sino también tratar de entender un poco más qué está pasando ahora y qué puede seguir pasando en nuestro querido Israel. Entendemos la importancia de estar todos acá, no solo porque estamos interesados, sino porque estamos preocupados, porque nuestro corazón está con Israel y porque nuestra participación es también una manera de apoyar al Estado de Israel, a nuestras familias, nuestros amigos y todos los ciudadanos que están pasando en este momento una situación muy complicada y todos lo sabemos. Queremos agradecer a FACMA, quien nos acompaña en la organización, y a Carolina Freikes, presente también en el Zoom, secretaria general, a Víctor Weisman, también presente y presidente del Club Náutico ACOAG. Y la verdad es que Carlos simboliza, más allá de la dirección educativa, ideológica del movimiento macabeo mundial, una persona de mucho conocimiento en el tema, que trabaja mucho y muy bien por la Asbará en todo el mundo hispanoparlante, realizando programas que ninguna otra organización ha logrado, salvo Maccabi Mundial, con extensión en muchísimos países. Y es por eso también que desde ACOAG y desde FACMA acudimos a Carlos como un referente en el tema, en el mundo macabeo y en el mundo judío latinoamericano. Le voy a ceder el micrófono a Damián Schwalbe, a quien agradecemos mucho también. Damián es socio del club, periodista, colaborador, profesional también de la DAIA, quien va a estar moderando la charla. Carlos, te agradezco personal e institucionalmente profundamente. Es la 1 de la mañana en Israel. Carlos está trasnochando, cambiando dónde duerme hoy para dejar en paz a la familia y compartir con nosotros una hora que creo será muy enriquecedora para todos. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Ari, gracias a COAG por permitirme participar en esta actividad que creo de mucha utilidad en estos momentos. Para mí es un gusto poder intercambiar y poder entrevistar a Carlos, con la trayectoria que tiene Carlos, que voy a pasarla un poco a contarla antes de empezar y contarles cómo va a ser la dinámica de la actividad. Carlos nació en Argentina en el año 1962, tiene 3 hijos, vive en Israel, cerca de Jerusalén, es vicedirector y encargado del área de educación de la Unión Macabea Mundial. Ha desarrollado una extensa trayectoria como director comunitario en la comunidad de Guatemala. Se formó en el área de judía en general, tanto en Israel, en Guatemala, en los Estados Unidos. Tiene licenciatura y maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Biblia, Filosofía General y Judaísmo Contemporáneo. Es un especialista en educación judía y, bueno, un hombre de la educación, y que en estos momentos está en Israel y hoy, bueno, lo hemos convocado para que nos cuente de primera mano su visión, que nos cuente qué está pasando en Israel, cuál es su impresión sobre cómo va a seguir esto, cómo se generó esto. Y la dinámica vamos a hacer es que yo le voy a hacer algunas preguntas para que Carlos nos vaya contando especificidades del conflicto, y después, bueno, nos han llegado ya preguntas de la gente para él y otras que se pueden llegar a agregar. Vamos a tratar de hacer todo en una hora también porque, bueno, obviamente creemos que es un buen tiempo para escucharlo a Carlos, y aparte porque es muy tarde en Israel. Así que, bueno, si te parece, Carlos, empezamos. Bárbaro, bárbaro. La verdad, quiero decirles, me siento muy feliz, estoy mirando la pantalla
ya en esta primera pantalla, no me atrevo a jugar y a seguir con las otras. Veo tanta gente querida, ok, por supuesto. Gracias Ariel, gracias Sebastián, gracias Damián. Víctor Weissman, lo tengo acá, presidente, amigo de tantos años, de tantas batallas. Pero tengo también a mi prima Anita acá, y a Carlos Birkel, y a Aldo, a gente muy querida, todas solo en la primera pantalla. Así que sé que mucha gente se sumó y esto me tiene muy feliz. 1 de la mañana en Israel. Acá estamos con la alegría de siempre, con la fuerza de siempre, y creo que esto también es parte de esto, Damián. Si digo alegría es porque al final del día estamos bien, ¿ok? Quiero empezar por el final, les arruiné la película. Estamos bien, Israel está bien, está fuerte, y ahora vamos a ir analizando todo esto en todas las perspectivas. Quiero decirles también que preparamos esto con Damián, de alguna forma por pasos, de manera que ustedes puedan comprender lo complejo de todo este conflicto con todos sus componentes. Damián, comencemos. Perfecto. Carlos, empecemos entonces por que nos cuentes y que nos digan qué es Hamas, quiénes son Hamas. Bueno, el Hamas, primero, como organización, nace inmediatamente después de la primera intifada, 1987. ¿Se acuerdan? La primera intifada fue en Las Piedras, fue la primera gran revuelta que tuvieron los palestinos. De lo que llamamos los territorios, el West Bank, la franja occidental y Gaza, que es hoy nuestro gran tema. Esta revuelta da comienzo a este grupo, que es un grupo religioso que Israel no identifica al comienzo como un grupo especialmente peligroso. Por el contrario, la Organización para la Liberación de Palestina, que era el grupo que estaba bajo en ese momento Arafat mismo, es el gran enemigo, el enemigo violento, el enemigo que genera violencia. Esto es como un grupo religioso que se entiende de esa manera como un grupo más aceptable, más fácil de convocar, de entender, de comenzar con ellos en diálogo, lo que resultó después en una tragedia. Jamás es una división o es otro grupo más de la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana nace en 1928 en Egipto, su fundador es Hassan al-Banna, y hoy en día la parte más tremenda del terrorismo sunita, del fundamentalismo mesiánico islamista sunita, está en las distintas ramas de la hermandad musulmana, entre ellos Al-Qaeda, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la guerra que no hace tanto vivimos. Es decir, jamás como organización es una organización fundamentalista, integrista, lee la realidad de una versión mesiánica, las posibilidades de entablar un diálogo así, digamos, si tuviésemos alguna diferencia con cualquiera de ustedes, estaríamos hablando desde el mismo mundo conceptual. Con ellos es muy complejo, porque si yo voy a hablar de mis intereses nacionales, ellos me van a hablar de la voluntad de Dios. Frente a eso, no hay comunicación posible. Mi gran educador, profesor Michael Rosenak, que es de Jonor Brajá, en paz descanse, él nos explicaba conceptualmente qué significa un idioma. Esto es hablar idiomas diferentes, porque al no compartirse los conceptos elementales del diálogo, entonces el diálogo se transforma en algo imposible. Carlos, y siguiendo que ahí con la interna palestina, estaría bueno que nos explicaras quién es Mahmoud Abbas, qué rol cumple en todo esto y si tiene algún tipo de poder en la Franja de Gaza, por ejemplo. Bueno, él debería ser Mahmoud Abbas Abu Mazen, que Abu Mazen es su nickname, debería ser su sobrenombre, debería ser el presidente de todo el pueblo palestino, tanto de la margen occidental como la Franja de Gaza. De hecho, lo era hasta el 2006, hay elecciones parlamentarias que las gana el Hamas. Mahmoud Abbas queda, él, como autoridad máxima de las dos áreas palestinas, se levanta. Como no permite que tome el control el Hamas se levanta en un mega lynch entre el 10 y 15 de junio del 2007,
aterrorizando a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina de Mahmoud Abbas, echándolos de todas las instancias del poder en la Franja de Gaza y tomando el poder en Gaza. Es decir, lo que tenemos desde el 2007 para acá, casi en años redondos, junio, estamos en mayo, lo que tenemos desde el 2007 para acá es una dictadura de Hamás sobre la Franja de Gaza. Es una dictadura violenta, una dictadura que no permite el disenso, una dictadura que no permite la crítica. Hoy veía yo la televisión israelí en el canal principal, el canal 11, hoy es el canal 1. Hoy veía un reportaje que le hacían a un académico de la Franja de Gaza. Entonces, la pregunta previa, antes de que lo entrevisten, decían, bueno, ¿pero va a decir lo que piensa? Entonces yo me reía, yo decía, no, si dice lo que piensa, no piensa más, ¿ok? Lo matan. ¿Está bien? Y efectivamente, lo que hizo fue propaganda pro Hamás. Fue una cosa bastante vergonzosa. Bastante vergonzosa porque Hamás termina siendo la autoridad que en su abuso cotidiano destruye toda posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de vida de la población palestina en la Franja de Gaza. Mientras que en la margen occidental el crecimiento es fenomenal bajo Abu Mazen, con todas las dificultades que podemos hablar. Gaza, que estaba llamada a ser, en convivencia con Israel, una mini potencia árabe, se transforma entonces en el imperio del terror que el Hamás instaura contra su propia población y con medios permanentes de represión. Carlos, para mí un poquito los antecedentes de todo esto, porque digo, lo que ustedes están viviendo en Israel y lo que el mundo está viendo no es algo muy impactante, pero no es nuevo, tiene antecedentes. ¿Nos podés contar un poquito eso? Sí, me va a tomar un tiempito porque hubo 3 operaciones. Esto es muy importante. Para entender esta hay que recordar las anteriores. La primera fue Oferet Yetzuká, ¿se acuerdan? Plomo sólido. Esta comenzó el 27 de diciembre del 2008. Fue básicamente una operación de infantería más fuerza aérea, en donde hay una invasión de Israel a partir del 3 de enero del 2009 y mueren entre 1.200 y 1.400 palestinos, 3 israelíes. Esta es la gran operación que limpia, es la primera gran limpieza de Gaza cuando el Hamás comenzaba en forma brutal sus agresiones contra Israel. Israel, cansada de que haya misiles diarios contra el sur, sale de esta operación. Esta operación tiene como, del lado israelí, como damnificados únicamente a gente del sur. Todavía estamos hablando de misiles de alcance pequeño. Y entonces, en la segunda operación, en 2012, ya tiene Hamás un desarrollo muy importante de misiles. Estos misiles llegan hasta la zona de Tel Aviv. Esta operación es básicamente la fuerza aérea. Se ataca en lugares como Beersheba, como digo, esto es octubre del 2012, se ataca a Beersheba, Tel Aviv, Ashdod, Ofakim, Gaza, toda la área de la Franja de Gaza, Sharanegev y Eshkol, es decir, toda el área de Gaza, pero llegan los misiles hasta Ashdod y Tel Aviv. Esta es la segunda operación. 177 palestinos muertos, de los cuales 120 demostrados terroristas. Fue muy importante esta operación porque acá se estableció lo que hoy se usa tanto, esta expresión del game changer de la guerra con Gaza. Acá se instala por primera vez el sistema cúpula de hierro. Es este sistema antimisiles que todos ustedes vieron en estos días, en el cual te tiran misiles que son misiles tontos, es decir, no son teledirigidos, los tiran donde caen, y salen los misiles teledirigidos de Israel, y entonces los van buscando y los van acabando uno por uno. Esto comienza en el 2012 y se hace extraordinario en el tercer encuentro militar, que fue
la operación Margen Protector del 8 de julio del 2014, que toma 50 días. ¿Por qué es tan importante recordar las 3 operaciones? Porque esto fue en 2014, es decir, pasaron 7 años desde la última operación en Gaza hasta esta. 7 años utilizados por Hamás en forma sistemática para, en lugar de construir para arriba, construir para abajo. Ahora voy a explicar el tema de los túneles. En lugar de desarrollar la economía de Gaza y el bienestar de sus ciudadanos, se dedican en forma sistemática a generar la fábrica de la guerra. Entre paréntesis, esta fue la famosa guerra contra los túneles de la muerte. Acá, si ustedes recuerdan, hace 7 años atrás, fue que se encontraron todo tipo de túneles que ya algunos llevaban por debajo de kibutzim. ¿Se acuerdan que estaban pegaditos a la franja de Gaza? Entonces, Israel inmediatamente empieza, por eso tomó tantos días la guerra, porque fue uno tras uno, y destruyó todos los túneles que conducían a poblaciones civiles de Israel. Después de ¿se acuerdan Hatifá, el secuestro de Gilad Shalit? El gran esfuerzo que tenía el Hamás era otra vez más de secuestrar a algún soldado. Este era el tema más importante, y por lo tanto, o civiles, o matar a civiles y secuestrar a algunos. Es decir, esto se transformó para el Hamás, su operación central, y para Israel entonces la destrucción sistemática de todo esto. Se lanzaron más de 12.000 misiles contra Israel en esa guerra contra Israel, de los cuales se arribó a Tel Aviv, a Natania, a Hedera, a Zichron Yaakov, a Jerusalén, para todos lados. Fue donde se utilizaron los misiles más largos. Fue muy duro por Israel. Esta cúpula de hierro, este sistema antimisil, se desarrolló en distintos niveles. Hay misiles según el tamaño de los misiles. También ustedes tienen que entender que un misil tonto, como decíamos antes, no teledirigido, es sumamente barato. Puede costar $500, mientras que los misiles teledirigidos cuestan decenas de miles de dólares cada uno. Entonces, esto supone también para Israel un tremendo esfuerzo. En esta última guerra mueren 2.205 palestinos y 71 israelíes. Este tema, y con esto ahora vamos a entrar en esta operación, Damián, pero este tema también todo el tiempo dicen, bueno, pero ¿cuál es el cinismo de las Naciones Unidas? No tiene fin. Cuando dicen, bueno, ¿cuál es la proporcionalidad? Acá murieron 2.000, acá murieron 70, ¿cómo es eso? Sí, si ellos hubieran tenido éxito en el lanzamiento de sus misiles, si hubieran caído, nosotros hablaríamos de decenas de miles de civiles muertos israelíes. Que Israel dedique sus esfuerzos más efectivos en la defensa de la vida y que ellos dediquen sus esfuerzos más efectivos en la promoción de la guerra, es un problema de ellos, no nuestro. Nosotros no vamos a permitir que mueran nuestros civiles para que los números queden iguales. Acá estoy. Ok, Carlos, muy claro, y ya nos metemos en esta operación que está en marcha, que la han llamado Guardián de los Muros o Protector de las Murallas, no sé exactamente la traducción, que tiene que ver con algunos hechos que, según tu criterio, ¿por qué empezó esta vez? ¿Qué dio inicio? ¿Cuál fue la chispa que arrancó lo que vos narrás como la cuarta gran operación de Israel contra Hamás? La operación comienza, como ustedes recuerdan, el 10 de mayo, con un misilazo a Jerusalén. De hecho, fueron 2. Fue la única vez que mi mujer me escribe, me dice, estoy en nuestro refugio en la casa. Y 6:02 de la tarde. Nosotros vivimos cerca del área de Jerusalén, en las colinas jerusalemitanas, en Arei y Yehudá, en las colinas de Judea. Fue el único día que ese área fue bombardeada. Y así comenzó. ¿Por qué? Para esto hay que entender el proceso eleccionario palestino. Abu Mazen tenía que haber estado 5 años en el poder. ¿Okay? De esto ha de ser 17, ¿okay? O algo parecido, que si la pifió por 1 o 2.
pero abrumadoramente el mundo árabe no tiene verdaderas democracias, todo el mundo árabe. Pero este ya es otro tema. Entonces, iban a haber ahora elecciones entre los palestinos. El Hamas iba bárbaro, el Hamas iba muy bien. Ocurren disturbios en Jerusalén, de los que vamos a hablar un poquito más tarde. Un disturbio que tiene que ver con un desalojo, una cosa muy sencilla para explicar más adelante. Ciertos disturbios que tienen que ver quizás con un manejo no demasiado inteligente por parte de la policía israelí en el festejo del Ramadán. El Ramadán es la festividad más grande del mundo islámico, que siempre ingresan a la ciudad vieja, caminando, ingresan al monte del templo, donde está el domo de la roca, esa es la figura tan bonita, ¿no es cierto?, la cúpula de oro. Ahí no había disturbios, pero retiraron de la entrada, se llama Shar Shem, de la puerta de Shem, una de los grandes portones de la ciudad vieja de Jerusalén, retiraron de ahí a palestinos que se habían sentado, era todo un tema. Bueno, y eso generó cierto lío. Había un poco de lío. En el Ramadán a veces hay lío, ¿ok? Pero una cosa absolutamente menor, absolutamente menor. ¿Qué hace el Hamas? Entonces dice, para ganarse a la calle palestina, dice, nosotros somos los verdaderos representantes de todo el pueblo palestino, en lo que no es la Organización de Liberación de Palestina de Abu Mazen, de Mahmoud Abbas. Nosotros sí defendemos Jerusalén. Lo van a ver, ¡boom!, y tiran el misil a Jerusalén. Es decir, ellos, para ganar un posicionamiento en la conciencia de los palestinos, ellos salen a esta nueva agresión. A esta nueva agresión que Israel no puede obviar. Israel viene obviando durante estos 7 años un misil acá, otro misil allá, un misil acá, otro misil allá. Generalmente, todos ellos alrededor de la Franja de Gaza. Es decir, que si ustedes tienen amigos en Oraner, donde yo oficié hace 2 años para Yamim Noraim, que queda ahí al lado de la Franja de Gaza, por ejemplo, cualquier los kibutzim, moshavim que hay al lado, le dicen, bueno, cada tanto tenemos que ir al refugio. Cada tanto es cada semanas, mes, ¿ok? Pero ellos entienden que es el precio de la defensa de la patria. Y lo hacen no gustosos, pero lo hacen. Este tipo de agresión no puede ser obviada, porque si lo obvias viene otra más grande. Tenés que salir a contestar. Y ahí comienza cómo escala esto y cómo entonces se lanza esta guerra. Y a una semana y un día, porque del 10 hoy estamos en 18, si no me equivoco, ¿cómo ves el desarrollo de esto? ¿Cómo crees que van los objetivos de Israel? ¿Y cómo está Hamas tratando de aguantar o respondiendo a la operación israelí? Bueno, acá les voy a dar una imagen general de todo lo que ocurrió en estos días, ¿ok? Un resumen claro. Hamas disparó más de 3.440 misiles contra Israel. Hoy a la tarde eran 3.440, hoy a la tarde hubo más después. Hay que tener en cuenta que hay un adicional de un 15% adicional a estos 3.440 que les cayó a ellos. Como estamos hablando de tecnología rudimentaria, muy eficiente, muy malvada, muy maldita, muy destructiva, pero rudimentaria, les salen las cosas no muy bien. Entonces, más o menos un 15% les cayó a ellos adentro. Esto también va a ser contado, esto ya fue en el pasado idéntico, como agresión israelí, cuando en realidad tiene que ver con la propia falla de su armamento. Entonces, los números ahí son claros, un 15%, estamos hablando de unos 500 misiles más o menos que golpearon propios dentro de Gaza. Hay dos tipos, hay más de 2 tipos, pero para entenderlo esto fácil, hay 2 tipos de misiles. Unos son móviles. Imagínense una combi abierta o una pick-up, ¿okay?, que tiene misiles que se disparan de la pick-up. Eso es muy difícil de agarrar, ¿entienden? Y eso se puede lanzar a luz del día.
Ustedes van a ver entonces que los misiles cortos en general los lanzan de día todo el tiempo. Y algunos de medio alcance, como son Ashkelon, que queda muy cerca de Gaza, esos se pueden lanzar desde estructuras móviles. Los misiles grandes, los que llegan a Tel Aviv, ¿ok? Llegaron hasta Natania, ¿ok? Porque esto llegó, acá fue Jerusalén primero y después llegó hasta Natania en el norte, toda la zona, por supuesto Tel Aviv, Rishon LeZion, Gedera, toda la zona alrededor, Ashkelon, Ashdod. Y Ashkelon muy duro, y a la que han pegado tremendamente duro estos últimos 3 días es a Beersheba, donde está mi hijo menor estudiando ingeniería de computación, que ahora se me vino a la casa después de no dormir 2 noches, le dije, papá, vení para casa, igual venía Shavuot, así que pasamos el Hag juntos. Entonces se vino, está todavía en la casa estudiando a distancia en estos días. Pero estos misiles de largo alcance son fijos, siempre se lanzan de noche, ¿ok? Y estos son los que llegan a Tel Aviv y más lejos. ¿Por qué de noche? Porque son más difíciles para Israel de rastrearlos, porque Israel en el momento que los rastrea, los acaba. Entonces, este es el modus operandi del Hamas, y ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el metro. El metro. Quien fue a París se tomó el metro, ¿verdad? Bueno, el metro de Gaza no es un sistema subterráneo como el subte en Argentina, en Buenos Aires, que uno se lo toma y llega a todos lados, que a mí me encanta. El metro, así llamado, en Gaza es una ciudad subterránea construida por el Hamas para ahí tener una parte central de su inteligencia, una parte central de su entrenamiento, por supuesto lo más importante de su arsenal, y hay ingreso al metro. No quise usar imágenes para estar así más fácil con ustedes y vernos todos, porque cuando uno sube la imagen se queda la imagen grandota y ya no nos vemos. El metro... ¿cómo se ingresa? Como cuando uno va al subte, que uno ve la boca del subte. Bueno, esto es una casa. Entonces, en las fotos de hoy del Ejército de Israel tenés la casita acá, y enfrente de la casita hay un colegio y al lado una mezquita. Es decir, en centros 100% civiles. Y en la casa de donde se ingresa el metro, que el metro, estoy hablando, la estructura subterránea terrorista del Hamas, ¿ok? De guerra. Está siempre, todo el ingreso, todo el movimiento está instalado en donde vive la población. Por eso después vamos a hablar de los crímenes de guerra, Damián. Pero, ¿qué fue el jueves pasado? Nuestro comandante en jefe del ejército, que es un hombre brillante, y yo le auguro carrera política en el futuro cuando deje de ser el comandante en jefe del ejército, Aviv Kojavi, un hombre brillante. Aviv Kojavi hizo un bluff. Los que juegan al póker, ¿ok? Fenomenal. Dice así, el tipo dice, bueno, estamos por iniciar la operación terrestre. Movió tanques, tropas, etcétera, frente a Gran Franja de Gaza. Y filtra, y dice, ya estamos por hacerlo. Se entusiasma la prensa internacional y saca tweets diciendo Israel ingresó con tropas de infantería en Gaza. ¿Qué hacen todos estos grandes valientes del terrorismo de Hamas? Se mete al túnel, se mete al metro, y se mete en forma concentrada. En ese momento 160 aviones de Israel atacan de forma simultánea al metro, acabando con una parte fundamental del liderazgo del Hamas. Okay, eso fue el jueves. El domingo a la noche, para continuar con la tarea, 15 kilómetros. Ustedes saben lo que son 15 kilómetros. 15 kilómetros de metro fueron acabados por la Fuerza Aérea de Israel. 15 kilómetros. Es decir, hoy en día una parte central de la infraestructura del Hamas ha sido destruida. Lanzadores grandes de misiles, la gran mayoría fueron destruidos. Hay nuevas tecnologías. Recuerden que Hamas es nutrido por todos los que puedan, ¿ok? Pero fundamentalmente por Irán, ¿ok? De distintos canales. Algo muy importante. Uno de los canales centrales por los cuales se nutría el Hamas militarmente era Sudán.
¿Ustedes se acuerdan qué pasó con los Abraham Accords, con los acuerdos de Abraham? Sudán firma la paz con Israel por presión de la administración anterior americana, del presidente Trump, y entonces ya no colabora más Sudán en el transporte y en el ingreso clandestino de armamento. Entonces, mucho de este armamento ahora acabado no puede tener reproducción inmediata, y muchas de las fábricas de producción fueron destruidas. Es decir, la victoria del ejército israelí en acciones que son únicamente, esto es muy importante, la Fuerza Aérea, hasta este momento ha sido extraordinaria. Hay un nuevo armamento ahora que desarrollaron también con tecnología que recibieron de afuera, que son mini submarinos no tripulados que tienen explosivos. Israel ya acabó con 6 de ellos y sigue la tarea. Más cosas. Ustedes vieron también, seguramente, esperen, acá hay algo importante. Israel está destruyendo la propiedad privada de muchos de los líderes del Hamas, sin que estén adentro. Porque esta gente, todos estos son un grupo de abusivos contra su pueblo. Entonces, si ellos viven bien y a ellos les queda su castillo, porque cada uno tiene un castillo enorme, ¿ok? Entonces que la gente se muera de hambre. No hay ningún valor ni apreciación por la vida de la propia gente. Es por el contrario, los ponen a ellos como targets, bueno, después alguno que me traduzca. Objetivos, gracias. Los ponen a ellos como objetivos. Entonces, no hay ningún respeto a la vida del propio pueblo, ni amor. Entonces, si tú le haces doler su propio bolsillo y le destruyes sus casas, más y más rápido van a pedir por un armisticio. Y una cosa más, seguramente vieron la demolición de un mega edificio ¿cómo lo explica la prensa internacional? Que esto es un tema patético. Destruyeron el centro de comunicaciones. Israel no quiere que salgan noticias, como que la gente no tiene un telefonito con el cual puede mandar lo que quiera todo el tiempo. ¿Está bien? Sí, en ese edificio había un centro de comunicaciones, pero había también un centro de operaciones, había un centro de armamentos, había de todo. Y entonces Israel tiene que destruir. Pero ustedes saben cómo se destruyó ese edificio. Les contaron, ustedes vieron en las noticias cómo se hizo. Primero, la gente que estaba en el edificio recibió un SMS, ¿ok? En el teléfono, diciendo: salgan, vamos a bombardear. Después, son 3 pasos, son siempre 3 pasos, ¿ok? Después mandan mensajes de voz. Y después mandan sobre el edificio, caen bombas sin contenido, que caen boom, boom. Entonces, es como un knocking, estás golpeando desde arriba. Entonces la gente sabe que ahora va a llegar. Sale toda la gente, se destruye y no hay un muerto de ese edificio. Esa es la manera que Israel se asegura no matar civiles. Han habido una incontable cantidad de operaciones que Israel ha detenido para destruir algo en particular por haber civiles alrededor, especialmente niños. Y último, en cuanto a esto, Israel reinició acá su política de muerte selectiva. Busca dónde están líderes y los mata solamente a ellos. Y en esto ha sido muy eficiente. Ha matado, por ejemplo, al líder militar de la Yihad Islámica. No voy a entrar también en eso. Hay otra fuerza muy importante dentro de Gaza que se llama la Yihad Islámica. Esta tiene otras inspiraciones, pero también es islamista, también es mesiánica, también recibe la voluntad de Dios, etc. Entonces, Israel se está manejando de la forma más quirúrgica posible para tener la menor cantidad de muertes colaterales. Los números, como les dije, más de 3.440 misiles hasta hoy. En total, en las 4 guerras de Gaza, ya hay más de 20.000 misiles tirados contra Israel. Más de 20.000 misiles. ¿Qué país permitiría semejante brutalidad? Unos 500 misiles fallidos de Hamas que golpearon a su propio territorio. Más de 200 muertos palestinos. Yo creo que los números van a ser... yo creo no porque yo sepa nada, sino porque la gente que sí sabe un poco más y todavía no está hablando, sabe que los números son mucho más grandes. Pero no va a decir jamás cuál es la muerte de sus terroristas, no lo va a decir.
y por supuesto van a decir que son todos civiles. Tiene más de 1.200 heridos. Hay 12 muertos israelíes, 12 en el día de hoy en un ataque al sur. La mayoría de grado menor de los heridos. Carlos, vos hablaste hace un ratito de crímenes de guerra y la pregunta es por qué, según Israel, según el gobierno de Israel, o lo que se piensa en Israel, Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra. Es fácil, la verdad, es fácil. Esto es leyes internacionales. Está prohibido lanzar misiles desde poblaciones civiles. Es decir, está prohibido utilizar a poblaciones civiles como un escudo de un ataque militar. Está prohibido, porque la reacción contra esa fuerza militar va a generar lo que dijimos antes, que son muertes colaterales. Eso está prohibido, y el que hace eso hace un delito de guerra. Pero el segundo delito de guerra es utilizar, uno es desde dónde lanzás. Si lanzás de donde están poblaciones civiles, también es un delito de guerra. No solamente utilizar a tu población civil como defensa para ti, que esto lo hacen en forma permanente, sino sin utilizar en forma directa, utilizar a tu maquinaria de guerra desde poblaciones civiles donde la respuesta como les contaba antes, a esa entrada al metro puede producir la muerte de niños en el colegio enfrente o de gente que fue a rezar a la mezquita. Y no queremos ni una ni la otra. Jamás, en lugar de construir para arriba, de levantar ciudades, durante todos estos años, utilizó a todo el cemento que recibió, porque no se entendía. Jamás recibía cantidades brutales de cemento. Ahora, pregunta a todos, ¿por dónde llegan las mercaderías a Hamas? Todas por Israel. ¿De dónde llega también el cemento? ¿De dónde llega la electricidad de la Franja de Gaza? De Israel. Si Israel hace plup, desenchufa el enchufe, no hay más electricidad. ¿Y el agua potable? ¿Y el gas? Todas las mercaderías que importa Gaza, ¿de dónde vienen? De Israel. Hoy ocurrió algo loco esta mañana. Esta mañana ocurrió algo loco. Israel accede a ayuda humanitaria durante esta guerra para el ingreso de camiones y camiones de todo tipo de necesidades a la Franja de Gaza. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Hamas? Ataca a los camiones que ingresan con mercadería para su propia gente. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Israel tiene que detener entonces la ayuda humanitaria que va a reiniciar después. La máquina de guerra del Hamas está armada de forma tal de crear mártires. La mayor cantidad de muertes civiles, especialmente niños y mujeres, le da mejor prensa. Esto, que no es cínico, que es trágico, que es tenebroso, esta es política de Estado del Hamas. Política de Estado. Carlos, ¿hay alguna parte de los analistas y internacionales, que tanto en Europa, en Estados Unidos, que ponen como el origen, la causa del origen del ataque de Hamas, el primer ataque fuerte de Hamas, los hechos sucedidos en Jerusalén por la situación de las casas, ¿no? Que está ahora en decisión de la Corte Suprema, unas casas de árabes que tenían que ser, se suponía, devueltas a sus propietarios judíos, que ellos estaban en la justicia, que todavía no se resolvió. Eso generó las manifestaciones y la represión, y que eso habría generado la reacción que esa fue la causa de lo que estamos viviendo, lo que están viviendo ustedes en Israel hoy. ¿Qué podés decir al respecto? Te agradezco la pregunta, Damián, te la agradezco de corazón, porque hay que ser muy cínico, y si no estuviéramos grabando esto, diría algo mucho peor que eso, muy reverendo. Completen, para decir sin que se te caiga la cara, sin que se le caiga la cara, que dice esto Damián, semejante brutalidad. Hay un conflicto de 50 años en un barrio que se llama Sheikh Jarrah. Ahí se habían comprado, en 1870, judíos se habían comprado un terreno, ahí se construyeron casas, tendrían que estar pagando los árabes que viven en ese barrio, alquiler. Pero si yo empiezo a contar los detalles, primero decir, Tapiero, qué aburrido lo que estás contando, ya basta, está bien, es absurdo en niveles impensables.
es absurdo en niveles impensables, y que la prensa seria sea capaz de decir que hay un ataque de misiles a Jerusalén por un conflicto de alquileres, es repugnante. ¿Está bien? Es repugnante. Pero esto es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, no, esto no. Y tampoco, Damián, y tampoco el unrest. Había, sí, muchas veces ocurre que en el Ramadán hay un poco de lío. ¿Ok? Entran decenas de miles de musulmanes al monte del templo todos los días, son 30 días. A veces hay un poco de lío, pero un poco de lío no es lío como decenas de miles de personas que van a la cancha. ¿Está bien? Lío. No es un tema tremendo, ¿está bien? Después vamos a entrar un poquito en la interna israelí, porque el título hablaba también de la posibilidad de un deterioramiento dentro de Israel, ¿está bien? Entonces vamos a hablar un poquito también de eso, pero donde hay cierta responsabilidad de la ultraderecha israelí, pero de ahí a dar razón a un ataque del tamaño de Hamas, hay que ser muy cínico, muy mentiroso. Ya está. Ok. Sí, bueno, para empezar a meternos un poquito en la interna israelí, hay algo que preocupa, por lo menos acá en Argentina, lo he notado, y en otras partes, quizás al mismo nivel del enfrentamiento en sí, que es la situación interna en Israel, lo que se llama, vos lo explicarás mejor, las ciudades mixtas en Israel, en la que comparten árabes israelíes y judíos, obviamente, y que me gustaría que nos explique, o nos expliques de qué se trata estas ciudades mixtas, si no serían todas mixtas en Israel, cómo está un poquito distribuido la población árabe, cómo pasa la situación, cómo está ese tema, cómo funciona eso en Israel. Quiero explicar, para aquellos que nunca estuvieron en Israel, son pocos, acá a ustedes, la mayoría de ustedes los recibí en Israel, ¿ok? Siempre bienvenidos a esta casa, Kfar Macabea, que es la casa del movimiento macabeo, bienvenidos todos. Pero sigo, los que no estuvieron en Israel. Uno va y de pronto, a veces voy llevando por primera vez en el auto a gente amiga que viene por primera vez, y digo, mira, este es un pueblo árabe. Y la gente se me queda mirando diciendo, ¿cómo un pueblo árabe? ¿No viven todos juntos? ¿Qué es esto? Acá esto hay que entender lo que es un país con minorías nacionales. Argentina es un país inmigratorio, en donde se mantuvo más o menos la misma política de los Estados Unidos, el melting pot. Llegan todos, los mezclamos y hacemos el argentino. Llegan todos, los mezclamos y hacemos el norteamericano, ¿ok? Y funcionó, más o menos funcionó. Cada uno mantiene ciertas costumbres de su propio grupo de origen, pero se forma una nueva entidad que es la entidad nacional. En los países donde hay grandes minorías nacionales, esto no ocurre así. Las minorías nacionales demandan para sí su propio todo, sus propios lugares de vida, su propio idioma, la enseñanza. Ustedes entienden que todo el sistema educativo árabe es en árabe dentro del Estado de Israel. Ustedes saben que el árabe es el segundo idioma oficial del Estado de Israel, hebreo, árabe, inglés. ¿Okay? Es decir, esto no es una persona que nace en Argentina y que nunca visitó un país de minorías nacionales, no lo puede entender. Y no son pocos los países que tienen minorías nacionales. Entonces, para darles un ejemplo, Rumania, que tiene en el oeste rumano ciudades completas de gente de origen húngaro, como la ciudad de Cluj, ¿okay? Ahí toda la población habla húngaro. ¿Okay? En Rumania, todo el mundo por supuesto sabe rumano. Esto ocurre en países donde hay minorías nacionales. Hay ciudades, y Israel entonces permite un sistema propio, educativo, por supuesto tiene estándares que tenemos que cumplir todos, porque el país tiene que todo ser próspero, con todos sus grupos. Y eso lo cuida mucho Israel. Pero entonces hay que entender que ellos enseñan en hebreo, tienen autonomía, es lo que pidieron, y Israel con mucho gusto, lo importante es vivir todos en paz y en armonía. Hay ciudades como Lod, como Yafo, como Ramle,
en el norte, como, ahora, por supuesto, Haifa, Aco, ahí no me salía, como Aco, donde judíos y árabes viven juntos. ¿Okay? Puede haber diferentes, a veces hay barrios mezclados, hay barrios separados, pero están todos juntos, es una misma ciudad. La convivencia hasta este conflicto, estamos en el punto mejor en la historia del Estado de Israel. Hasta este conflicto nunca vivieron en mayor armonía árabes israelíes, o musulmanes israelíes y judíos israelíes. Nunca. Ahora vamos a hablar también un poquito de quiénes fueron las figuras que influyeron para mal en todo esto. Pero estamos en una situación fenomenal. Y efectivamente, a partir de este conflicto, un poquitito antes que empezó el lío, pero a partir de este conflicto, grupos de jóvenes musulmanes israelíes salen dentro de Israel, no estamos hablando de conflicto en la franja occidental, salen en forma violenta a atacar a judíos y linchan a judíos y matan ya a 2 judíos. Una cosa, y destruyen 3 sinagogas y queman negocios, una cosa tremenda. En Bat Yam, 2 días más tarde, un grupo de algo que se llama La Familia, que es un grupo repugnante jerosalemitano judío, de gente de la peor calaña, ¿ok? De la peor calaña, entre ellos también algunos pequeños criminales, salen y linchan a una persona que, gracias a Dios, se está recuperando, pero había estado con heridas de medio gravedad. En imágenes que, por supuesto, ustedes las vieron en la televisión, porque imágenes de judíos pegándole a un árabe dentro de Israel, ustedes la vieron en la televisión, háganme con sí si la vieron, a ver, quiero ver las cabecitas, ¿ok? Y bueno, entonces, eso es lo que sale, ¿está bien? Los linchamientos judíos no salieron, que fueron muchos más, pero en ambos casos, esto tenés razón, Damián, esto no es preocupante, esto a mí me saca el sueño, porque esto es mi país, esto es decir, Israel no es eso. Israel no es ni esos grupos de jóvenes que tampoco representan a la abrumadora mayoría de los árabes israelíes que quieren, los musulmanes israelíes que quieren vivir en paz, en armonía, en desarrollo, en crecimiento económico, en universidades y en buena educación, como la mayoría lo está haciendo. Ni es, por supuesto, la gran mayoría judía e israelí de Israel que quiere y trabaja para esa armonía, todos los días. Entonces, unos en un grupo grande, musulmanes, y otros en un grupo más pequeño, judío, repugnante, y la policía estuvo muy mal, se agobió, no sabía cómo responderle a esto. Esto también tiene que ver con otros temas, Damián, que son un poquito más largos. Nosotros tenemos 2 años de que casi no tenemos gobierno. Y desde la cabeza de Israel se fue posponiendo en forma sistemática el ingreso de un nuevo comandante nacional de toda la policía de Israel. Y eso, por supuesto, debilitó a la policía. Entonces, cuando la policía tuvo que actuar en estas circunstancias tan complicadas, entonces no está debilitada. Y por lo tanto ocurrieron muchos más eventos de los que debieron haber ocurrido. Hoy por hoy, ya han capturado un montón de los agresores de unos y otros lados y están presos y van a haber más, ¿ok? Esto se acabó y esto se va a acabar definitivamente, prontito, completo. Pero fue desgarrador, ¿ok? No habíamos visto imágenes así desde el octubre del 2000 o desde la creación del Estado de Israel en 1948. La verdad, yo estaba a punto de las lágrimas todo el tiempo. Y cuando vi además que ese grupúsculo de la familia repugnante sale a golpear como golpeó a un conciudadano mío árabe, no podía creer. Digo, ¿dónde está? Porque saben que nosotros con derecho podemos decir, como pueblo, podemos decir que todo el tiempo nos están midiendo nosotros con una vara, estoy buscando una regla, acá tengo reglas, con una vara que es solamente para nosotros, que con esta no miden al resto del mundo. Pero en algún sentido, hay algo que disfruto de eso. Escuchen, no es loco lo que estoy diciendo. Porque sí, yo quiero que me juzguen moralmente con severidad, porque esto es el pueblo que somos. Somos el pueblo que trajimos el
continente moral de Occidente. ¿Okay? Esto es lo que trajimos al mundo. Y está bien que esperen de nosotros que seamos un pueblo excepcionalmente moral, porque eso es lo que nosotros también esperamos para nosotros mismos. Esta fue una caída de nuestro pueblo que teníamos que haber inmediatamente detenido, lo hicimos lento, lo hicimos mal, ya estamos corrigiendo. Clarísimo. Carlos, y ya quizás para ir cerrando esta primera parte de que vos nos cuentes cómo está la situación, vos hablaste recién del bloqueo político que sufre Israel hace 2 años y las consecuencias que eso tiene en práctica, ¿no? Vos hablabas de que no se ha nombrado un nuevo jefe de policía, pero antes de entrar en eso, ¿podés explicar rápidamente las características del sistema parlamentario israelí, que además es bastante particular, y la diferencia que tiene quizás lo que conocemos nosotros, los sistemas más presidencialistas que abundan en Latinoamérica, ¿no? O en América del Sur, por lo menos. Gracias y claro. En Argentina, un partido contra partido gana uno, se lleva todo el pozo, ganó todo. Y así en Argentina, en toda América Latina, y así también en Estados Unidos. ¿Okay? En las Américas es así, el que gana se llevó todo. Israel heredó de los británicos un régimen parlamentario. Un partido gana mayoría de votos, tiene que juntar a otros partidos y llegar a 61 bancas, porque el Parlamento, la Knesset, tiene 120. Tenés 61, tenés mayoría. Esto significa que para armar gobierno tenés que juntarte con todo tipo de gente. Si hay un partido pequeñito, él te dice, a mí no me importa ningún tema. Voy a ponerlo en el caso más extremo. La ultraortodoxia dice, a nosotros no nos importa no los temas internacionales, no los temas internos, no nos importa el de ustedes nada. Ustedes tienen que pagar nuestros altos estudios para todo el mundo, exceptuarnos a nosotros del ejército, darnos un subsidio por familia en forma sistemática para que los hombres no tengan que trabajar y puedan dedicarse únicamente al estudio, y mantener el status quo, es decir, no cambiar nada en cuanto a Shabbat, nada, status quo. Entonces, si quieres hacer gobierno con ellos, tenés que endeudar a todos los ciudadanos de Israel, incluyendo a mí, a mi esposa que trabaja, a mi hija que trabaja, a mi hijo que trabaja, ¿okay? A todos nosotros, ¿okay? Endeudarnos para mantener a un grupúsculo, a un grupo pequeño. Y así funcionan los gobiernos parlamentarios. Se arma de una suma de partidos hasta que uno logra 61. En la tragedia, Damián, estábamos a horas de que comience el gobierno de cambio, cuando cae el primer misil a Jerusalén. A horas. Estaban ahí, me lo anoté, estaban Yesh Atid, del partido de Yair Lapid, Yemina, que es un partido de derechas, Tikva Hadashah, un partido de derechas, donde están Naftali Bennett y Ayelet Shaked, Yemina, Tikva Hadashah de Gideon Sa'ar, estaba Cajol Laván de Benny Gantz, estaba Vodá con Meirav Mijaeli, el laborismo, estaba Meretz con Nitzan Horowitz, y estaba también por primera vez en la historia de Israel un partido árabe como parte del gobierno de Mansur Abbas. Miren cómo las cosas se dan vuelta. El partido que se separa del gran partido árabe y que tiene como líder a un hombre religioso musulmán, que viene a decirnos, que no con la onda de la hermandad musulmana, que viene a decirnos, a mí lo que me importa es la convivencia de religiones. Y yo quiero el bien para mi propia sociedad, para mi propia población. Estamos a punto de tener en la máxima expresión de convivencia un gobierno que también incluía a 4 parlamentarios árabes como parte del gobierno. Cae el primer misil. Esto es una tragedia porque ahora es imposible de mantener. Yemina, el partido de derechas de Bennett y Ayelet Shaked, tuvo una presión brutal por parte de sus votantes diciendo ustedes no pueden armar un gobierno junto con Mansur Abbas, con el partido árabe. Y otro montón de cosas más. Ahora nos estamos dirigiendo a lo que soñaba Netanyahu, 5.ª elecciones para el Estado de Israel, algo que es un drama tremendo y que, bueno, que no es bueno porque la falta de gobierno del Estado de Israel genera debilidad en muchos frentes. Carlos, para ir terminando, faltan 10 minutos, pero bueno, para ir cerrando, así después también tenemos un par de preguntas del público, que hay muchísimas, voy a tratar de resumirlas. Te pregunto, ¿cómo pensás que terminará todo esto? Digo, porque, bueno, vos hablaste de la última operación, duró 50 días, ahora hay muchas presiones para que haya un cese del fuego. ¿Cómo pensás que terminará
este ataque de Hamas y cómo pensás que esto va a repercutir en el día a día en Israel, ¿no? Político y en la sociedad. Quiero decirte algo importante, Damián, muy importante. La verdad que acá en todo lo que les traje intenté no traer nada de mis opiniones personales. Lo que trato de traerles es la información más limpia que pueda traer. Está bien, es importante. No es mi opinión. Los analistas están diciendo que estamos a días del armisticio. Estamos a días del armisticio. Estamos a punto de llegar. No va a haber paz con Hamas. No puede haber paz con el Hamas porque en la carta de constitución del Hamas aparece como uno de sus principios la destrucción del Estado de Israel. El Hamas, como la hermandad musulmana, no puede aceptar por gracia divina, gracia de Alá, la presencia no islámica en el Medio Oriente. Esto te tiene que dar libre de infieles. Entonces ellos no pueden aceptar la presencia no musulmana en el Medio Oriente. Entonces lo que se puede realizar con ellos es un armisticio. El anterior duró 7 años. Y quiero también explicar que Israel en estos días aprovecha la oportunidad para acabar con todo el desarrollo armamentístico importante que hizo Hamas durante 7 años. Ahora hay que comenzar de cero si quieres volver a atacar a Israel. Hoy le preguntaban al comandante de la región sur del ejército de Israel, ¿qué es para ti? Ahí sí fue una opinión, le preguntaron, ¿qué es para ti un éxito en esto? Dijo, 5 años de silencio con el Hamas en Israel. ¿Ok? Eso sería éxito. Vamos a tener armisticio ahora con el Hamas. Ahora, ¿cómo se puede hacer todo esto distinto? Bueno, también hay analistas que dicen, ok, vamos a potenciar a Mahmoud Abbas, vamos a potenciar a Abu Mazen, vamos a hablar con él para intentar ayudarlo para que retome el control de alguna forma también de Gaza y podamos con él llegar a un arreglo. Y otras muchas variedades, todas ellas en el mundo del diálogo. Lo que no se puede decir de los 12 años de Netanyahu es que él haya buscado diálogo alguno verdadero con nuestros vecinos. Por otro lado, para ser justos también, tanto con Netanyahu como con el gobierno de Israel, en ningún momento, en todos los grandes llamados, incluso el llamado de Trump, que venía con un programa de paz, decía, este es el programa de paz, lo cerramos y ustedes van a tener más dinero que el que tuvieron en su historia, decían los palestinos. ¿Okay? Van a cerrar esto y esto va a ser, ustedes van a pasar una potencia, pues vamos a ayudar a crecer a todos ustedes juntos. Y la respuesta de ellos es no. Fue el octavo no. El octavo no a una opción de paz de los palestinos desde 1937 hasta el presente. Octavo no, ese es para otra charla que les puedo mostrar. Carlos, mira, para resumir un poco, porque han llegado muchas preguntas, pero la gran mayoría tiene que ver con lo que vos hablabas y te mostraste también muy consternado, muy indignado por los episodios de violencia que se vivieron dentro de la sociedad israelí. Y la pregunta que engloba un poco esto, pidiéndole perdón a todos, bueno, pero no tenemos el tiempo para hacerlas todas las preguntas. ¿Cómo pensás que la sociedad israelí sale de esto? Digo, ¿cómo pensás que sale la relación, la convivencia dentro en las calles israelíes, entre árabes, judíos, las minorías y demás? ¿Cuál es tu visión? Y sí te pido quizás una visión tuya personal, ¿no? Bueno, te puedo decir de forma absoluta que salimos más débiles de todo esto. Esto ha sido muy malo. Yo te digo, el conflicto con los palestinos de Gaza, qué mal que estoy diciendo esto. El conflicto con el Hamas, el gobierno tirano de los palestinos en Gaza, es un conflicto que conocemos y no nos sorprende, Damián. Pero la sociedad se ha debilitado. Hemos visto expresiones que no veíamos en décadas. Esto nunca tuvo que haber ocurrido. También esto nunca tuvo que haber ocurrido. Somos mejores que esto. ¿Okay? Y aún si se trató de un grupúsculo, ¿okay? Teníamos que haber actuado más rápido y con inmediata severidad. Todo esto está ocurriendo, para que quede claro, Damián, esto está ocurriendo.
Pero en lo particular yo estoy muy preocupado. Ahora, nos vamos a recuperar 100%. Israel se va a recuperar. Y la sociedad se va a recuperar. Yo no sé si ese nivel fenomenal, estamos ahí para armar gobierno juntos, por primera vez en la historia, en 73 años desde la creación del Estado de Israel. Yo no sé si vamos a retornar ahí, pero no vamos a retornar mucho más lejos de eso. Porque interesantemente, le salió el tiro por la culata a Netanyahu. Él quería dividir a los árabes para bajar la cantidad de votos de ambos, y llegar al gobierno con el apoyo de este partido de Abbas, y termina de Mansur Abbas, y termina siendo que Mansur Abbas dice no contigo, con el otro campo, con el campo que de verdad puede traer alguna alternativa de cambio a Israel. Esto nos trae esperanza de todo punto de vista. Vamos a retornar. Israel, hay que entender que esto también a un país lo daña en forma muy dramática desde lo económico. O sea, es una inversión brutal. Hemos perdido 12 personas, tenemos cientos de heridos. Hay una cantidad increíble de casas que están dañadas, que han sido afectadas. Vamos a salir más débiles, siempre uno sale más débil. La guerra es tan fea, es tan mala, y cuánto nos gustaría a todos, especialmente a todos nosotros que tenemos hijos que están sirviendo en el ejército o están en la reserva del ejército. Cuánto nos gustaría a nosotros pensar que nuestros nietos nunca más van a tener estas cosas. Así que esperemos que lo logremos, ¿no? Esperemos que lleguemos ahí. Clarísimo, Carlos, y ahora sí, muy impactante tu testimonio, y muy importante también. Y sí, para despedirnos, la última pregunta que te hago, después le doy la palabra a Sebastián para cerrar la actividad. Vos, que sos un gran conocedor, estás en contacto permanente con las comunidades judías del mundo, ¿no? ¿Cuál es quizás un mensaje para ellos y cómo ves, cómo han reaccionado y en cuanto a la relación con Israel, la diáspora Israel? ¿Cómo ves esa relación y qué mensaje vos le podrías dar en estos momentos tan complicados, ¿no? ¿Me dejás decirle algo primero a Koach, Damián? Sí, cómo no. Cuando yo vi a Koach está con Israel, yo no sé si así dice el banner que ustedes pegaron, o a Koach con Israel, no me acuerdo, dice está con o con Israel, así hay que reaccionar. Esto es, estamos hablando antes con Sebastián de los desafíos, nos juntamos acá en Israel y les tiro algunos desafíos. Esto es una buena prueba de haber abrazado los desafíos, Sebastián, ¿ok? Víctor, esto es una prueba de haber abrazado los desafíos, ¿ok? Esta es la manera. Un judío respetado es un judío orgulloso de su ser judío, ¿ok? Aquellos, y ustedes saben, aquellos que para ser aceptados tienen que maldecir a la madre, esos son ruines. Un hombre que tiene que hablar mal de su propio pueblo para que lo quieran, es un ser detestable, ¿verdad? Bueno, ustedes en Acoaj han hecho algo hermoso, verdaderamente macabeo. Hoy, entre paréntesis, estamos trabajando en el nuevo Museo de Maccabi Mundial y estamos hablando de Acoaj Viena. Acoaj Viena fue el más grande club de la historia del deporte, ¿no? Del deporte judío, por supuesto el deporte judío. Y con campeones austríacos, europeos y mundiales, olímpicos, en tenis y en salto en largo, en largo y en alto, y en esgrima y en lucha, y campeones de la Champions 5-0 contra West Ham en Londres, y más. Y por supuesto el equipo, la historia conmovedora del equipo femenino de natación, Judith Deutsch. Y por supuesto, pensando en ellos, pensé en ustedes, y ustedes inspirados en vuestro nombre en cuanto a ellos. Ustedes son, desde hace ya 20 años, las comunidades judías del mundo pasaron a ser el frente primero de ataque
de aquellos que odian al pueblo judío, odian al Estado de Israel. El antisionismo es antisemitismo. Israel es el judío entre los pueblos, y ese odio feroz, furibundo contra Israel, que no, se puede explicar únicamente desde el odio feroz y furibundo de 1700 años de enseñanza del pueblo judío como pueblo deicida, la razón de todo el mal, en fin. Estoy muy orgulloso de ustedes. Me siento apoyado por ustedes, amo vuestra solidaridad. Vuestra solidaridad es fundamental para nosotros. Eso también lo dije a nuestro propio movimiento juvenil, Maccabi Tzair de todo el continente, que incluye a la juventud de ACOAG y de todos nuestros centros comunitarios en Argentina, Majofagma, y de todo el continente. Salieron con un montón de publicaciones, igual nuestro liderazgo joven, el FLF. Todo esto junto ha sido una razón para el orgullo y la felicidad del movimiento macabeo. Ustedes tienen que salir a defender, a veces sin armamento, sin las armas en la mano. Espero que la charla de hoy haya servido para llevarse algunas en la mano. De todas maneras, no se agobien, ¿ok? Ustedes reciben acá la agencia española, España junto con Polonia, todos los años cuando se hace un censo, no es censo, una encuesta entre la población, sale siempre con los dos países más antisemitas del mundo, y no hay judíos. Hay 5.000 judíos en cada país. En países donde no hay judíos hay antisemitismo. Entonces, porque esto es una enseñanza vieja. Lo que digo es, no se agobien. No vamos a ganar la lucha contra los detractores contra Israel. Lo que tenemos que ganar la lucha es contra aquellos que quieren acabar el Estado de Israel, y eso nos va bastante bien. Así que acá estamos. Carlos, muchísimas gracias. De mi parte, es un lujo haber podido tener este diálogo con vos. Fue muy útil para todos. Te agradezco a vos, agradezco obviamente a Ariel, a Sebastián, a Sabrina, a Víctor, la posibilidad que me dieron para participar en esta charla. Y ahora dejo el cierre para Sebastián. Te mando un abrazo grande. Sebastián. Gracias a vos, gracias Damián, gracias por conducir esto, gracias. Bueno, muchísimas gracias Damián por acompañarnos, y muchísimas gracias Carlos por estar otra vez en ACOAG. Para nosotros es un honor y un orgullo que seas parte de esta casa, y también agradecerle a todos los socios aquí presentes y a los amigos de Uruguay, Venezuela, Colombia y diversos lugares del mundo que estuvieron presentes escuchándote. Para nosotros es un honor y esperamos recibirte nuevamente en ACOAG, club del que sos socio, por supuesto. De todos nosotros. Te puedo pedir un último favor, aprovechando que estás acá, pero claro. Al Rab. La equipa la tengo, la equipa sigue. La enseñanza también. Sería lindo si cerramos esto con una tefilá por la paz, si están todos de acuerdo. Claro, por supuesto. Miren, la verdad es que hay lugares en donde creo que la tradición es mejor que la expresión personal. Y entonces voy a rezar la oración por el bienestar del Estado de Israel, y lo voy a hacer en el idioma milenario del pueblo judío. Así que después les digo un poquito qué fue lo que dijimos. Avinu שבשמיים צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בברכת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך. ושחורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותגנם בצד טובה מלפניך. חזק את ידי מנהיגי ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישוע ותר ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, בשמחת עולם ליושביה. ותחנו כל בית ישראל בכל ארצות פזוריהם, תוליכם מהרה קוממויות לציון עירך ולירושלים משכן שמך, כתוב בתורת משה עבדיך. אם יהיה ידך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך משם ייקחך, ויביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וישתה ויטיבך וירבך מאבותיך. ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך, לפדות מחגי קץ ישועתך, הופע בדרום גנוזך, על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר,
כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו, בכל משלה, amén, Selah. Que Dios bendiga el Estado de Israel, que bendiga a este pueblo que una y otra vez tiene que luchar para tener aquello que tienen los países en forma tan natural, que es la vida cotidiana, que dejemos de ser el único país del mundo que con amenaza de muerte, el único país del mundo con amenaza de muerte por tantos chiitas con Irán como por sunitas con el Hamas, que nos abracemos siempre y pronto, más allá de este corona malvado, y que yo tenga la dicha de recibirlos a todos ustedes en Israel, judíos y cristianos que están acá acompañándonos en este gran país que es el Estado de Israel, Reshit Tzmichat Geulatenu, que marca el principio de nuestra redención y renacimiento nacional como pueblo. Ha sido un gusto estar con ustedes, gracias a todos ustedes. Los quiero, macabeos, vamos. Venga, a ver, Macabim Hazak, a ver, tendría que abrir micrófonos. A eso contestamos, Hazak Bematz. Hasta la próxima.